Descubiertos. 7 relatos escalofriantes de carreteras malditas y traileros embrujados. La noche ya había caído sobre el pequeño pueblo de la sierra, donde los ecos de antiguas leyendas se hacían más intensos. Javier, un joven repartidor nocturno de 25 años, sintió un escalofrío recorrerle la piel mientras conducía su camión por la carretera maldita, un lugar que muchos decían que estaba maldito. La radio chirriaba y con cada parpadeo de las luces su corazón se aceleraba. ¿Qué me está pasando?, se preguntó mientras trataba de ignorar los rumores sobre camioneros desaparecidos que resonaban en la comunidad. Javier había pasado toda su vida en este pueblo, donde su familia contaba con él para salir adelante. La calidez del hogar, con los aromas reconfortantes de la comida casera, contrastaba con el frío de la soledad en esa carretera solitaria. La rutina de entregar productos en la noche lo mantenía ocupado, pero a veces el miedo se asomaba en la esquina de su mente. Siempre regreso sano y salvo, se repetía con una confianza que empezaba a flaquear. Pero aquella noche era diferente. Al llegar a un cruce recibió un mensaje anónimo en su teléfono. «No te des la vuelta». Javier sintió el sudor frío deslizarse por su espalda. Las luces en sus espejos retrovisores danzaban de una manera inquietante, como si alguien lo estuviera siguiendo. Miró hacia adelante, intentando deshacerse de la sensación de ser observado, pero el aire denso lo oprimía. La radio comenzó a emitir fragmentos de voces distorsionadas, como ecos de lo que había sido un claro canal de música, ahora convertido en un lamento. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El sonido de sus propios latidos resonaba en sus oídos. Javier temía que la carretera se tragara su valentía, que cada kilómetro representara la posibilidad de que se convirtiera en una de esas historias de terror que llenaban las charlas entre sus vecinos. Mientras avanzaba, el viento azotó las ventanas, trayendo consigo susurros oscuros que parecían advertirle: «No confíes». El paranoia crecía con cada sombra que se movía entre los árboles. La imagen de un sheriff corrupto con sus oscuros secretos se colaba en sus pensamientos, haciendo que la idea de buscar ayuda se convirtiera en un lujo peligroso. De repente, al girar en una curva, los frenos chirriaron y su camión se detuvo con un golpe seco. Las luces se apagaron y un silencio abrumador llenó el aire. En ese instante, la verdad se hizo palpable. «No estás solo, Javier». La voz resonó en la radio y con ella la fría certeza de que su viaje no solo era un simple reparto, sino una lucha por la vida de aquellos a quienes amaba. La carretera maldita no solo contaba historias, era el escenario de un horror inimaginable. Ahora enfrentarse a lo desconocido era su única salida. ¿Quién estaba realmente acechando en la oscuridad? ¿Sería capaz de descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? El silencio del camión se volvió ensordecedor. Javier trató de encender las luces nuevamente, pero fracasó. Una ansiedad glacial se alojó en su pecho, haciéndolo sentir que cada respiración era un esfuerzo titánico. Escuchó un crujido afuera. Su corazón se detuvo por un momento. ¿Era el sonido de pasos o solo su mente jugándole malas pasadas? Con un grito silencioso, empujó la puerta del camión y salió, decidido a enfrentarse a lo que fuera que lo acechaba. La luna iluminaba tenuemente la carretera, revelando un paisaje desolado.
La sombra de los árboles se proyectaba ominosamente, creando figuras grotescas que parecían moverse. De pronto, un chillido desgarrador penetró el silencio, haciéndolo saltar. Venía del bosque que bordeaba la carretera. Un escalofrío le recorrió la espalda y sintió que el aliento de la noche lo oprimía. No puede ser real, murmuró para sí mismo, intentando enterrar el pánico que invadía sus pensamientos. Decidió que debía volver al camión, pero antes de dar un paso, algo brilló entre los árboles. Apenas unos metros más adentro, un objeto sólido reflejaba la débil luz lunar. Curioso y aterrorizado, se acercó, descubriendo unas viejas cadenas oxidadas, tiradas junto a un par de botas desgastadas. El corazón le latía con fuerza al comprender que esas botas no parecían pertenecer a nadie que hubiera salido de allí por su propio pie. Se agachó para inspeccionarlas y de repente escuchó un susurro detrás de él. Eran palabras en un idioma desconocido que, sin embargo, le sonaban absurdamente familiares. Giró bruscamente, solo para encontrarse con la cámara de su propio teléfono, ahora encendida, grabando el terreno vacío. En la pantalla, la imagen de la carretera se desvanecía en una niebla espesa y una figura borrosa parecía aparecer y desaparecer. «¡No! ¡Esto no está pasando!», gritó, sintiéndose atrapado en una pesadilla. La radio del camión recuperó su energía de repente, resonando con risas estridentes que se retorcían en un eco escalofriante. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos llegarías para sobrevivir? Una voz entre cada risa resonaba. Ante tal terror, Javier sintió que su cabeza giraba. Sin pensar, salió corriendo, dejando atrás el camión maldito y sus secretos. Cada paso lo llevaba más profundo a la oscuridad, sintiendo que algo o alguien lo seguía de cerca. En su desesperación, tropezó, cayendo de bruces en el suelo espinoso. Mientras se levantaba, una sombra se proyectó sobre él, y el viento dejó de soplar, como si el tiempo se detuviera. Logró levantarse apenas, y se giró al sentir un aliento gélido en su nuca. Volteó lentamente, encontrando sus propios ojos reflejados en la penumbra, pero luego el horror lo embargó. No estaba solo. La figura era él, pero más oscura, más imponente, como un eco maligno de su propia existencia. «Eres tú lo que he estado buscando», el ser murmuró, acercándose. Javier sintió que su corazón se detenía de nuevo. La carretera empezaba a retumbar bajo sus pies, y en un instante comprendió que no solo tenía que luchar por su vida, sino por el alma de aquellos que amaba. La sombra sonrió, y el terror se apoderó de él a la vez que esa sola pregunta resonaba en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesto a perder para salir con vida de la carretera maldita? De repente, un estruendo atravesó el aire y la visión se oscureció. Javier se sintió caer en un abismo. En su mente solo había una cosa. El clamor de lo desconocido lo llamaba. El próximo paso parecía inevitable. ¿Pero sería el último? Sintió una sacudida violenta y se encontró de nuevo en el bosque, pero todo había cambiado. Las sombras de los árboles danzaban frenéticamente a su alrededor, como si estuvieran celebrando su llegada. Su propio reflejo aún resonaba en su mente, la voz oscura susurrando dudas y miedos que jamás había querido confrontar. Javier se sacudió la confusión y miró por los alrededores. La niebla espesa había comenzado a ascender desde la tierra, envolviendo sus piernas como serpientes frías. La luna se había ocultado detrás de las nubes, amplificando la oscuridad. Se obligó a moverse, pero su mente aún giraba, atormentada por su doble y la pregunta que jamás había sido contestada. De repente, sintió un fuerte ruido detrás de él, como el crujido de ramas al romperse. Con el corazón en la garganta, se giró en dirección al sonido, pero solo vio un claro. En él se alzaba una antigua señal de madera con pintura descascarada, donde se leía «Peligro, lo que pierdas no volverá».
La colocaron justo en la frontera entre el bosque y la carretera. Mientras la frase latía en su mente, recordó las cadenas oxidadas que había visto antes, y un escalofrío le recorrió la columna vertebral. ¿Qué era lo que realmente había perdido? ¿Cuánto significaba su familia, sus sueños, su propia esencia? Sin darse cuenta, había comenzado a andar hacia el signado, sintiendo que lo atraía. De pronto un lamento desgarrador atravesó la negrura, como si las almas en pena del lugar estuvieran clamando por ayuda. Las voces, mezcladas entre sí, se fusionaban en un coro inhumano que casi lo hacía caer de rodillas. Su pánico se apoderó de él, y sus piernas respondieron corriendo en dirección opuesta. Agachándose detrás de un árbol, su mente trató de concentrarse, intentando discernir la realidad de la ilusión. Los ecos de aquellas almas siguieron resonando, y en un instante de claridad recordó un viejo mito que su abuela contaba. Aquellos que confundían el camino de regreso nunca encontrarían la salida, quedando atrapados en la inmediatez de sus miedos. Se obligó a calmarse. Javier respiró hondo. No puedo perderlo todo, pensó. Pero el viento susurraba secretos a sus espaldas y ya no podía ignorar la oscura manifestación que lo acechaba. El horror en su pecho se avivó cuando la figura oscura apareció delante de él, colocándose entre él y el camino de regreso. —¿Te quedarás aquí un poco más? —inquirió la sombra con un tono burlón. Era como si su propia voz, pero distorsionada, le escupiera en la cara. Un toque de risa se mezcló con desesperación. Al final, todos terminan aquí. Javier se quedó paralizado, sin saber si debía pelear o huir. La figura se acercaba lentamente y lo único que podía escuchar era el latido angustioso de su corazón, resonando como un tambor ensordecedor. «Siempre has tomado las decisiones correctas, Javier», continuó la sombra. La pregunta lo paralizó, la verdad lo golpeó. Las decisiones nunca habían sido fáciles, pero ante la luz de lo que enfrentaba, su vida parecía una colección de elecciones fallidas. En ese instante, todo se desdibujó. Las imágenes de su familia, de sus amigos, de las risas perdidas, atravesaron su mente. Raíces de culpa y responsabilidad se entrelazaban en su estómago. La sombra se rió con desdén, disfrutando cada segundo de su tormento. «Dime», susurró con un aire de triunfo, «¿cuánto estás dispuesto a sacrificar para vivir?» Javier sintió que el suelo temblaba, una advertencia de que el tiempo se le agotaba. Con cada fibra de su ser, sabía que no podía permitir que su duda lo consumiera. Con un grito desgarrador, decidió que se negaría a ser vencido, pero su respuesta buscaba escapar de sus labios. En ese mismo instante, un estallido de luz iluminó el claro, y la sombra se desvaneció, gritando en una mezcla de ira y sorpresa. «No puede ser, permaneces aquí», resonó, pero la luz no se detuvo. Más bien se expandía, y Javier, con una mezcla de determinación y terror, sintió que debía correr hacia la esencia brillante, buscando una salida. El eco de la sombra lo seguía, pero había algo más, un susurro que había tomado forma, un canto melodioso que prometía seguridad. Mientras sus pies se movían, preguntándose si alguna vez podría quedar fuera de esta pesadilla, un pensamiento aterrador surgió de su mente. ¿Habrá alguna vuelta a casa? Y sin respuesta, el cielo estalló en una tormenta de sombras. La búsqueda de su verdad apenas comenzaba. La luz lo envolvió como un abrazo tibio. Pero tan pronto como empezó a sentir la calma, una sacudida brutal lo devolvió a la realidad. El claro era ahora un mar de sombras que parecían bailar al ritmo de sus miedos. El canto melodioso se tornó en un lamento antes de desaparecer, dejando un vacío gélido en su pecho. Javier se preguntó si realmente había encontrado una salida,
o si había simplemente sustituido un infierno por otro. Con un corazón que latía desbocado, se dio la vuelta y ahí estaba de nuevo. La sombra, un reflejo distorsionado de lo que era, lo miraba fijamente, un brillo de triunfo en sus ojos oscuros. «¿Crees que puedes escapar tan fácilmente?», le dijo con una voz que retumbó en el aire. «Tus decisiones te han traído hasta aquí. Tu caos es tu hogar». Mientras las palabras se asentaban en su mente, Javier dio un paso atrás. Cada fibra en su ser quería huir, pero la pregunta de la sombra era demasiado poderosa. «El caos es lo único que entiendo», pensó. La culpa lo acechaba, y no era solo por sus fracasos, sino por la forma en que había descuidado a quienes amaba, su familia, su hogar. Recordó las noches de discusiones, los silencios helados, las promesas rotas. La sombra avanzó un poco más, y en su movimiento se desdibujaron los límites de la oscuridad, revelando fragmentos de su vida pasada. Escenas de su niñez, momentos felices mezclados con recuerdos desgarradores. «Nunca volviste a mirar atrás, ¿verdad?», preguntó la sombra, haciéndolo tambalearse por el colisón de sensaciones. No podía responder. No sabía cómo. Lo que antes era un lugar de recuerdos cálidos se había transformado en un campo de espinas. De repente, el aire se enfrió, y un viento feroz pareció soplar desde la profundidad del bosque, atrayendo a su mente visiones de lo que podría haber sido, sus sueños, sus anhelos, esos pequeños fragmentos de felicidad que había dejado atrás. Con cada recuerdo, las sombras se alargaron, amenazantes. «¡Deja de jugar con mi mente!», gritó, pero apenas el eco rebotó en el claro, quedó en silencio. La vulnerabilidad lo atrapó, haciéndose evidente. La sombra se rió, un sonido helado que penetró en sus huesos. «¿No serás tú quien empezó este juego, Javier? La vida no es más que una serie de elecciones. Siempre has tenido el control, pero te encanta culpar a otros». Javier se sintió herido. Era verdad. Su ira creció, pero era una ira darle a la sombra lo que quería, un enfoque en lo oscuro. Debía encontrar su propia luz, su voz, la que no se había atrevido a pronunciar. Con un súbito empuje de valor gritó: «No voy a dejar que decidas por mí, no me puedes definir». Las sombras parecieron temblar, como si su grito resonara en el tejido del propio bosque. «¿Crees que tienes poder aquí? Ya es muy tarde». La sombra se alzó, convirtiéndose en una muralla de oscuridad que bloqueaba la salida, y las cadenas oxidadas de la advertencia resonaron en su mente. El suelo comenzó a temblar de nuevo, y Javier sintió que el aire se tornaba pesado. Su mente se llenó de la clara advertencia de su abuela, y mientras el caos lo envolvía, se dio cuenta de que el camino hacia la redención no estaba fuera, sino dentro de él. Debía enfrentar no solo la sombra, sino sus propios miedos. Con cada paso hacia esa figura inmensa, una visión se formó. Su familia, su hogar, lo que realmente importaba. La visión lo llenó de energía, y en medio de esa tormenta levantó la mirada, decidido. «Si tengo que sacrificarme por lo que más amo, lo haré», murmuró con fuerza. La sombra titubeó, sorprendida por la nueva determinación. Pero de pronto, un silencio abrumador envolvió el bosque. Javier sintió que el tiempo se detenía, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Cuando la sombra volvió a reír, su eco reverberó como un trueno. «No sabes lo que eso realmente implica». Y así, en medio de la penumbra, una nueva sensación de terror se apoderó de Javier. Había dispuesto a enfrentarse al oscuro reflejo de sí mismo, pero había algo aún más aterrador, acechando en la oscuridad al otro lado de esa batalla. «¿Qué vas a sacrificar, Javier?», resonó una voz que no provenía de la sombra, sino de la misma realidad, y el miedo se transformó en un caos palpable. Su búsqueda de la verdad apenas comenzaba, pero los sacrificios que debería afrontar podrían acabar con todo lo que había amado.
La niebla lo envolvió de nuevo y Javier comprendió que el verdadero horror apenas se revelaba. La bruma se espesó y el claro se tornó un laberinto de incertidumbre. Javier sintió cómo su piel se erizaba, incapaz de discernir qué era más aterrador: la sombra que lo acechaba o los ecos de su propia vida refractados en las oscuras profundidades del bosque. Respiraciones rápidas y cortas escapaban de sus labios, pero él no podía permitirse el pánico. Se detuvo, luchando por centrar la mente. La sombra, ahora más tangible, dio un paso hacia adelante. «Has hecho promesas que no podrás cumplir», dijo, y cada palabra se sentía como una daga. «Tus miedos son tu cadena, Javier, atrapado en un ciclo sin fin. ¿Piensas que puedes romperlo?» «Sí», gritó, su voz resonando en la penumbra. «Lo haré. Solo he perdido el camino, pero no voy a dejar que me definas». Sin embargo, mientras decía eso, un leve temblor en su voz revelaba la verdad. No estaba tan seguro. Una risa burlona rompió el aire, haciendo que un escalofrío recorriera su espalda. La sombra giró, como si disfrutara del espectáculo. «Tu determinación es admirable, pero insuficiente. Aquello por lo que estás dispuesto a luchar tiene un alto precio». De repente, la bruma pareció cobrar vida, envolviendo a Javier en figuras distorsionadas, rostros de su familia, su madre sonriendo y luego transformándose en una mueca de decepción. Entonces vio a su hija, su pequeña, disfrutando de un día soleado, solo para quedar atrapada en un torrente de oscuridad. «¡No!», lanzó un grito desesperado. «No puedo dejar que suceda». Y de pronto, la bruma comenzó a separarse en remolinos brillantes que iluminaban el claro. Pero sus avances estaban matizados por la incertidumbre. ¿Acaso lo que veía era real? ¿O un nuevo engaño de la sombra? Javier avanzó hacia la luz, impulsado por ese amor frenético que sentía por su familia, pero en su interior, la sombra siguió hablando, incesante. ¿Y si lo que amas también te consume? Cada sacrificio trae consigo su propia tragedia. ¿Qué dices de tu pasado? Siempre fue un juego de sombras. Recorrió el claro y los ecos de sus decisiones resonaban cada vez más fuerte, como un mantra perturbador. Las noches de discusiones se transformaban en un eco sin fin. «Tu caos es tu hogar», le decía la sombra, burlándose de su lucha. «Nunca podrás escapar de ti mismo». Finalmente un remolino de rasgos familiares se desvaneció, y en su lugar apareció una imagen despiadada, un espejo fracturado en el que Javier se vio a sí mismo, reflejado en una versión distorsionada, un hombre perdido y quebrado. Se dio cuenta de que no solamente se trataba de la sombra. Era un campo de batalla interno, enfrentarse a lo que había hecho, a las cicatrices que había dejado. «El cambio empieza desde adentro», gritó, apoderándose de su voz intenso y clarividente, pero sería suficiente para romper el ciclo. Los ecos se adueñaron del bosque y las sombras respondieron, como si apretaran su trampa. Con cada intento de avanzar, una oscura sombra emergía, como si supiera exactamente cuáles eran sus puntos débiles. Quiso retroceder, pero sus pies se negaban a moverse. Ansiaba la luz, pero también temía lo que pudiera encontrar en su interior. En un instante, un hilo resonó en su mente. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar realmente por lo que amas? La pregunta pendía, pesada, en el aire. La ausencia de respuesta se convirtió en un grito ruidoso. La sombra se acercó más, su rostro ahora distorsionado pero humano. «Apuesto a que ni tú mismo lo sabes, Javier». El suelo se estremeció, y el viento pareció susurrar nombres, promesas, y aquellos a quienes había fallado. Desesperado por encontrar una salida, Javier se lanzó hacia adelante, pero en el proceso sintió que una parte de él se desvanecía, como si su esencia, su ser, se desgarrara al querer escapar. Las sombras se cerraron a su alrededor,
No solo tenía que enfrentar la oscuridad, debía aceptar que parte de ella vivía dentro de él. Un murmuro gélido se apoderó del corazón, haciendo eco como un lamento lejano. Y así, en medio del caos, la pregunta se deslizó de nuevo. ¿Qué vas a sacrificar, Javier? Un nuevo retumbar resonaba detrás de él, como pasos lejanos retumbando en la tierra. Javier sintió que se acercaba algo, titánico y oscuro. Al volverse, la niebla se espesó, y por un instante vio una figura burlona que no era ni sombra ni reflejo, algo que había permanecido oculto. Una voz profunda retumbó desde lo oscuro. «Has invocado mucho más que una sombra esta vez». Y la tierra tembló aún más, como una advertencia del horror que se avecinaba. La figura en la niebla era imponente, casi tanto como el miedo que Javier sentía. Un ser cuya forma era borrosa, pero en su esencia emanaba un poder palpable. Su rostro, aunque cubierto de sombras, adquirió detalles que resonaban con profundidad, como si conociera los secretos más oscuros de Javier. «Creíste que tu batalla con la sombra era lo peor que enfrentarías, Javier». La voz rasposa y gutural sonaba como 1000 ecos superponiéndose. «Este bosque ha sido testigo de sacrificios que solo se susurran en la oscuridad». La revelación sobrecogió a Javier. Todo lo que había escuchado de sus padres, los cuentos de advertencia sobre el bosque, cobraban vida. Piezas de un rompecabezas que ahora finalmente encajaban. Los árboles comenzaron a moverse, el viento a aullar, y las raíces se retorcían como serpientes, ansiosas por atrapar a quien se atreviera a desafiarlas. Lo que antes era solo miedo ahora se transformó en terror absoluto. «¿Qué es esto?». Javier balbuceó. Sus palabras temblaban mientras su cuerpo daba pequeños pasos hacia atrás. «Esto es solo el principio», susurró la figura con un tono que evocaba nostalgia y desesperación. «Te verás obligado a revivir tus propios fracasos, paralizado por lo que has ignorado. La huella de tus decisiones está inscrita en esta tierra maldita». Una risa estruendosa resonó en el aire, rebotando entre los árboles. Era sobrecogedor, y pronto Javier sintió que el suelo temblaba no solo por la voz, sino por el peso de sus acciones. La sombra que antes lo había acosado ahora parecía un mero eco ante la magnitud de esta nueva presencia. No solo se enfrentaba a sus miedos, sino a un juicio que se extendía más allá de él. De pronto, las figuras familiares que había visto anteriormente emergieron nuevamente de la bruma, pero esta vez en un estado agonizante. Su madre, antes sonriendo, ahora clamaba con voz apagada: «Javier, no te atrevas a hacerlo». La imagen de su hija aparecía a su lado, indefensa, atrapada en el remolino de niebla que arrastraba la oscuridad hacia él. «Papá, ayúdame». Sus ojos suplicantes penetraban su alma. Javier sintió que el dolor lo atravesaba. «No, no, no», gritó, intentando cerrar los ojos, deseando que todo desapareciera. Pero al abrirlos, las visiones estaban más claras, más opresivas. Sentía el peso de sus decisiones aplastando su pecho. «¿Por qué me obligas a ver esto?». «Porque debes entender», replicó la figura oscura, la mirada ardiente a pesar de la penumbra. «El ciclo que vives no es más que un reflejo de lo que estás dispuesto a sacrificar. Ha llegado el momento de decidir, Javier. O renaces de tus cenizas, o pereces con tus miedos». Las raíces comenzaron a enredarse en sus pies, sujetándolo al suelo. Un grito de agonía reverberaba en su mente mientras todo giraba alrededor, colisionando con el eco de su propia vida. Un estremecimiento crudo atravesó su cuerpo al darse cuenta de que el precio que debía pagar podría ser su propia humanidad. «¿Cómo puedo decidir si no sé lo que tengo que dejar atrás?», cuestionó, el pánico haciendo eco en su voz. La figura frente a él, sin embargo, mantuvo silencio, observándolo, esperando.
El viento empezó a aullar, llevando consigo sus temores, y en ese grito ensordecedor Javier comprendió. Para avanzar, debía aceptar lo que sus pesares. La figura se acercó. El aire se volvió más denso. El sacrificio nunca es fácil, Javier. A veces, lo que más amas se vuelve el mayor obstáculo. ¿Estás preparado para perder lo que más valoras para encontrar la libertad? El claro se volvió más oscuro. La luz titilante comenzaba a desvanecerse. La risa de la sombra resonaba, doblándose en formas agonizantes y al mismo tiempo irresistibles. Javier sintió que el tiempo se detuvo. Frente a él, la gran decisión se gestaba en silencio, y en medio de esa calma inquietante, una pregunta penetró su mente. ¿Realmente sabe lo que está dispuesto a sacrificar para salvar a su familia? Con el corazón latiendo frenéticamente y una ansiedad incontrolable, Javier tomó aire, preparándose para desvelar lo que había estado oculto en su corazón. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, un desgarrador grito estalló desde la niebla. ¡Papá! La voz de su hija perforó su ser por completo y un terror nuevo lo invadió, al darse cuenta de que el tiempo se estaba escurriendo como la bruma a su alrededor. Con cada segundo, la figura oscura se acercaba más, y la decisión que nunca tuvo que hacer ahora estaba a solo un susurro de distancia. ¿Estaba listo para enfrentarse a su verdad o se hundiría eternamente en su dolor? La niebla se espesó y el claro se convirtió en un grito de desesperación. La figura oscura se inclinó más cerca y un temido eco brotó de sus labios, tan helado como el viento que azotaba el bosque. «Es hora de que elijas, Javier. ¿O acaso vas a dejar que el miedo te consuma por completo?» La figura oscura se detuvo y el silencio cayó como una losa. Javier sintió el aire comprimirse a su alrededor, tan denso que le costaba respirar. Su corazón latía desbocado mientras su mente buscaba respuestas en medio de la confusión. El eco del grito de su hija seguía resonando, y el tiempo se había convertido en un enemigo implacable. ¿Qué significaba realmente esa elección? «Dime qué hacer», imploró Javier, sintiendo que el terror le mordía los talones. «Yo...» La voz se le cortó, el miedo le nublaba el juicio. «Enfréntate a tus propios demonios», murmuró la figura, la niebla palpitando a su alrededor como un espíritu vivo. «Pero debes hacerlo solo. Nadie más puede salvarte». Su risa resonó de nuevo, cargada de una burla deliberada, como si disfrutara con cada momento de angustia. Sin pensarlo, Javier se lanzó hacia adelante, intentando escapar de las raíces que lo mantenían anclado. Gruñidos y susurros llenaban el aire, y cada árbol parecía observarlo, como si lo juzgaran. Se adentró en la niebla, cada paso era pesado, como si arrastrara cadenas invisibles. Tenía que encontrar a su hija, no podía dejarla abierta a la oscuridad. «¡Papá!». El llamado sonaba más distante, como si la niebla se lo llevara con cada instante, obligándolo a tomar decisiones terribles. A medida que avanzaba, las imágenes de su vida se deslizaban de nuevo ante su mente. Los momentos felices, la risa de su hija, pero también sus fallos, el dolor de haber fallado como padre. La figura oscura pareció disolverse en el aire, pero su voz seguía flotando. «Mira lo que has creado. Esta desesperanza, este vacío, todo es fruto de tus decisiones». En ese instante, Javier recordó una discusión con su esposa, la última vez que vio su decepción reflejada en sus ojos. La culpa se apoderó de él, revisitando cada instante como un juez silencioso. «No puedo perderla, no puedo», gritó, su voz quebrándose al hacer eco entre las sombras. El suelo bajo sus pies se empezaba a agrietar, y sin previo aviso, una hendidura surgió a su derecha. Algo oscuro se arrastraba desde lo profundo de la tierra, el terror se volvió palpable. De las profundidades brotaron formas retorcidas que parecían intentar alcanzar su carne.
Javier dio un salto atrás, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de sus nervios. ¿Acaso vas a dejar que el miedo te consuma? Resonó una voz profunda desde la hendidura, un eco de sus propios pensamientos. ¡No! ¡Esto no puede ser real! Javier se cubrió los ojos, pero cuando los abrió sus queridos rostros emergieron del oscuro abismo. Su madre, su esposa, su hija. Las expresiones eran de una tristeza abrumante, tan opresiva que casi podía tocarla. Los rostros se distorsionaban, transformándose en gritos de dolor. Pero solo él podía decidir. Con cada grito, su sensación de impotencia crecía. Quiero ser fuerte, hacer lo correcto. Los rostros comenzaron a desvanecerse poco a poco, llevándose consigo el eco de las memorias. ¿Sería realmente lo que deseaba? Demuestra que has cambiado, replicó la figura oscura emergiendo de la niebla nuevamente. Demuestra que no tienes miedo a perderte a ti mismo por aquellos que amas. Javier supo en ese instante que la niebla se iría solo si enfrentaba su verdad. Con el alma desgarrada y el sudor frío resbalando por su frente, se plantó firme. Haré lo que sea necesario, no dejaré que me venza el temor. Pronunciarlo fue como romper un hechizo, pero la niebla lo retó, arremetiendo a su alrededor. Poco a poco, la niebla comenzó a disiparse, y con ella vino un líquido frío que parecía absorber sus miedos. Pero en el aire se sentía un rastro de peligro latente. Al fondo del claro, un destello comenzó a visualizarse. Era un camino antiguo, uno que jamás había recorrido. «¿Qué es eso?», murmuró, sintiendo una extraña atracción hacia la luz. La figura oscura, ahora distante, sonrió. «Es la salida, Javier, pero no olvides, el camino hacia la verdad siempre está empapado de dolor. Aquí, los sacrificios son la única llave para liberarte». Javier se quedó de pie, mirando la luz que titilaba, y supo que su viaje no había hecho más que comenzar. Con cada paso que tomara hacia esa luz, su pasado lo seguiría acechando. Pero él ya había tomado su decisión. Con el pulso agitado y la mente llena de preguntas, avanzó hacia lo desconocido, sintiendo que su corazón palpitaba con una mezcla de ansiedad y determinación. ¿Qué le aguardaba en este nuevo camino? La niebla aún susurraba a sus espaldas, y el eco de su vida anterior lo instaba a mirar hacia atrás. Pero no podía. El futuro, aunque incierto, clamaba por su atención. Podría finalmente enfrentarse a su destino, o su pasado se convertiría en su prisión. Javier avanzó, cauteloso, sintiendo el frío suelo de piedra bajo sus pies, desgastado por el tiempo. La luz, distante pero brillante, prometía respuestas y tal vez una salida a la pesadilla en la que había estado atrapado. Sin embargo, la razón de su viaje resonaba en su mente, su hija, su única esperanza. La culpabilidad lo seguía como una sombra, recordándole la fractura de su familia. Cada paso parecía empujarle más lejos de la realidad que conocía, adentrándolo en un túnel de inquietantes recuerdos. Se sintió atrapado entre los ecos de su vida pasada y la ansiosa expectativa del futuro. Un crujido resonante le hizo detenerse. A su derecha, una figura se desvaneció en la penumbra, susurrando su nombre con una voz que sonaba a su propia desesperación. «Javier, ven, ayúdame». Resonó, y por un instante, su corazón casi cedió a la ilusión de escuchar a su hija. «No, no puedo caer en eso», gritó cubriéndose los oídos. La figura se transformó en algo más tangible, las sombras comenzaron a tomar forma, y fue entonces cuando imaginó vislumbrar la silueta de su pequeña atrapada en un voraz abrazo de oscuridad. Rápidamente, el eco de sus pasos se convirtió en un grito que lo empujaba hacia adelante. Retrocedió, pero la niebla rugía, como para recordarle lo que había dejado atrás. «Tomaste una decisión, Javier. Completa el viaje». La voz profunda de la figura oscura
reverberó entre los árboles como un sinfín de campanas funerarias. Aterrorizado, dio la vuelta y se encontró nuevamente en el claro. La salida de luz parecía ahora un ardiente portal, pero le rogaba que no se dejara llevar. La niebla giraba a su alrededor con creciente fuerza, susurrándole promesas de consuelo. Sin embargo, algo dentro de él le gritaba que debía resistir. «¿Qué pasa si el camino es la perdición?», murmuró, la duda infiltrándose en su corazón. «¿Qué precio debo pagar para rescatarla?». Antes de que pudiera reflexionar más, la niebla se disolvió en un fuerte remolino, ofreciendo una visión perturbadora. Desde la obscuridad emergieron figuras crujientes, como si las sombras cobraran vida. Eran las atrocidades de su pasado, la indiferencia hacia su hija, el descuido de su esposa y la tristeza que había arrastrado a su casa. Cada rostro gritaba, algunos suplicando, otros riendo con desprecio. Su madre fue la más cercana, extendiendo su mano hacia él, los ojos llenos de decepción. «Siempre fue una elección tuya, Javier. Siempre elegiste la oscuridad sobre la luz». «No», Javier sintió que sus piernas flaqueaban. «No es cierto, no soy así». Pero el eco de la figura oscura lo sobrepasó. «Demuestra que eres diferente. Haz lo que nunca hiciste». La voz se transformó en alaridos que lo taladraban el cerebro. Desesperado, Javier cerró los ojos y respiró hondo. Debía recordar por qué seguía adelante. El rostro de su hija brilló en su mente, y con ello, el amor que tenía por ella creció como una llama en su pecho. «Estoy aquí para salvarla. Soy su padre, y esto es por ella», gritó encontrando en su voz un hilo de fuerza, un grito que retumbó por la niebla. La furia de la niebla parecía sentir su determinación, pero seguía siendo implacable. La figura oscura sonrió, acercándose una vez más. «¿Y si la perdieras en el proceso, Javier? ¿Qué harías entonces?». La pregunta lanzada a su conciencia resonó con cruel claridad. Las sombras comenzaron a tambalearse mientras la luz titilaba más intensamente, como si fueran dos fuerzas opuestas a punto de chocar. Sentía que cada momento era una tortura, y su corazón un prisionero. Con su mente agitada, vio una opción. Debía elegir la oscuridad para salvar a su hija o mantenerse firme en su búsqueda de redención. La luz parecía acercarse mientras la figura oscura se desvanecía en el viento. Sin embargo, un grito estridente retumbó. «¡Papá, ayúdame!». Javier quedó paralizado ante la urgencia en esa voz. De repente, el suelo tembló. La niebla se alzó a su alrededor y el camino hacia la luz se hizo más tenue. «¿Perderás todo por salvarla?», preguntó la figura una última vez antes de desvanecerse completamente. Sin saber si podía confiar en sus instintos, dio un paso hacia la luz, sintiendo que el tiempo se escurrió como arena entre sus dedos. Un estruendo le hizo volverse. La niebla había cobrado forma, cada figura representando su pasado, implacable y real. Los rostros lo observaban, miradas burlonas y resentidas, como un grito colectivo para atraparlo. «No, no puedo dejar que esto me consuma». Justo entonces, el camino hacia la luz se iluminó con más fuerza, un viejo deseo de esperanza al que nunca había prestado atención. Pero ¿qué sacrificio le pediría a cambio? El camino se oscureció una vez más, y ante él se dibujó una bifurcación. «¿Qué camino tomarás, Javier?», resonó el eco de la figura oscura. «Cada elección tiene un precio». La presión se incrementó. Y mientras su respiración se aceleraba, Javier comprendió que, ahora más que nunca, el tiempo corría en su contra. La luz seguía brillando, pero la niebla avanzaba rápidamente, arrastrando consigo las ilusiones. ¿Podría enfrentar su destino, o la oscuridad reclamaría su alma antes de que pudiera encontrar paz? Javier miró las dos bifurcaciones, cada una bañada en una luz tenebrosa.
A su izquierda, la oscuridad se retorcía y susurraba, como un serpiente ansiosa por devorarle. A la derecha, la luz brillaba intensamente, pero la niebla, como un manto gris, se tejía a su alrededor, tentándole a dar el paso erróneo. «Eres un fracaso», aulló una de las voces de las sombras, acercándose aún más. «Tu hija nunca entenderá lo que hiciste, lo que no hiciste, te ha llevado aquí». Era cierto. Javier se sintió desgarrado, despojado de decisiones y esperanza. ¿Cuántas veces había fallado a su familia? Cada error pasó por su mente como una película, proyectando imágenes de lo que podría haber sido. «Ella está sufriendo por tu culpa». La voz burlona resonaba con tal fuerza que sentía como si el aire mismo se agachara bajo su peso. «¡Cállate!», gritó, consciente de que si sucumbía a esa tentación, nunca podría llegar a su hija. Juró que no dejaría que esas sombras dominaran su existencia. La luz era su única alternativa. Sin embargo, al darse la vuelta, la niebla cobró vida, envolviendo sus piernas y tirándole hacia el centro de la oscuridad. Estiró las manos tratando de resistir, pero el ardor resquebrajante del recuerdo lo mantenía cautivo. La voz de su madre resonaba nuevamente en su mente. «Siempre elegiste la oscuridad». Sus instintos le gritaban que se moviera, pero era como si estuviera atrapado en un sueño. Las imágenes de su hija, diminuta y asustada, obligaron a su pecho a latir con más fuerza. De alguna manera, debía encontrar la manera de escapar de esa trampa horrible. Recorrió la bifurcación nuevamente con un nuevo propósito. «Por ella, haré lo que sea necesario», murmuró para sí mismo. Con un empujón de determinación, se dio vuelta encarando la luz. Cada paso hacia adelante lo sacaba de las sombras, aunque el vacío aún tiraba de él. La luz le dio la bienvenida con una calidez inesperada, como un abrazo prometedor. Un destello le cegó momentáneamente. Girando la cabeza, se dio cuenta de que las figuras de la niebla comenzaban a alejarse, como si la luz tuviera la capacidad de ahuyentar el horror. La calma momentánea le permitió recuperar el aliento. Pero entonces un sonido desgarrador rompió la quietud. «¡Papá, por favor!». La voz de su hija resonó con desespero, y Javier sintió que el mundo se tambaleaba. Un nuevo pánico lo invadió. Cada grito era un gancho en su corazón. «Javier, ven». Supo que no podía ignorar esa súplica. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia la luz. Pero a medida que se acercaba, el resplandor comenzó a apagarse, como si la luz se agotara en su valor. No sería fácil. De repente, la escena cambió. Se encontró en un pasillo oscuro. Las paredes de piedra estaban cubiertas de moho y humedad. Un murmullo bajo resonaba a su alrededor. «¿Dónde estoy?», pensó. La angustia lo envolvió, y cuando giró, se encontró rodeado por la niebla nuevamente. No las mismas sombras, sino una multitud de espectros pálidos, mirándolo con ojos vacíos. Se le metió un escalofrío por la espalda. «¿Escaparás de aquí, hijo?», dijo uno de ellos con una voz sepulcral. «La oscuridad es un lugar familiar. Siempre regresas». El eco de esas palabras lo hizo temer. Sentía el peso de sus decisiones apretando su pecho. De pronto, otros ecos llenaron el espacio, ecos de su vida pasada, sus errores, sus promesas rotas. Eran sus padres, su esposa, todos los que había perdido, y todos los que le habían advertido de las consecuencias de su desidia. «¡No!», gritó Javier cubriéndose los oídos. «No puedo volver a caer en esto». Pero los rostros seguían acercándose, un mar de decepción y rencor. «Solo hay un camino», insistía una voz que sonaba como su esposa. «Tu hija es la que más sufrirá. Recuerda tus elecciones». Las sombras empezaron a unirse, transformándose en una figura familiar, la de su esposa,
triste y seria. El sacrificio es lo que necesitas. ¿Qué estás dispuesto a entregar, Javier? Un retorcimiento doloroso surgió en su pecho. Estaba dispuesto a sacrificarlo todo. La luz que antes le ofrecía esperanza comenzó a desaparecer y el miedo a perder a su hija tomó forma, reforzando su resolución. Con un grito desgarrador, corrió hacia la figura, listo para enfrentarse a todo. «Haré lo que sea necesario». Pero antes de que pudiera alcanzarla, una mano fría le agarró del brazo, gripando con fuerza. «¿Sabes qué implica eso? No vuelvas la vista atrás. El pasado siempre regresa». Javier cerró los ojos, temiendo el precio de su decisión. Debía elegir. ¿Se adentraría en la oscuridad con tal de salvar a su hija? Con el sudor frío en su frente y los ecos de su pasado gritando a su alrededor, se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Serás tú quien elija, Javier? ¿O el destino te forzará a decidir? La niebla le absorbía. Entonces, la voz de su hija resonó de nuevo, más fuerte que nunca. «Papá, ayúdame, por favor». Y en ese instante, Javier comprendió que no podría huir. El sacrificio no era solo de él. Sus elecciones tendrían un eco terrible. Con el corazón en la garganta, dio un paso hacia adelante, consciente de que el tiempo se le escapaba y una sombra amenazadora se cernía en su camino. Y así, ante él se presentó un nuevo desafío. Un reloj de arena caía lentamente. Cada grano de arena que se deslizaba simbolizaba las decisiones no tomadas y el tiempo perdido. «¿Cuánto tiempo te queda antes de que todo acabe, Javier?», resonó la voz, burlona y desafiante mientras la figura oscura se incorporaba una vez más en su mente. El peso de sus elecciones, el peligro inminente y la desesperación de su hija lo llevarían a su inevitable destino. ¿Qué camino realmente elegiría al final? La niebla se disipó y la voz de la oscuridad retumbó en su mente. Javier sintió que el tiempo se convertía en su mayor enemigo. La imagen de su hija, suplicando por ayuda, ardía en su corazón como una llama de desesperación. Sabía que debía actuar, pero la sombra de su pasado lo mantenía en un abrazo gélido. Era el momento de decidir, de romper con el ciclo de culpa y temor que había marcado su vida. «Todo ha sido por ella», murmuró para sí mismo, recordando los momentos felices que había dejado de lado, las sonrisas que había ignorado. Debía enfrentar no solo la sombra que lo perseguía, sino también sus propios miedos, el dolor de fallar. La figura oscura lo miraba, esperando que su determinación flaquease. «¡No, no más!», gritó, sintiendo que la fuerza que siempre había estado dentro de él comenzaba a resurgir. La sombra sonrió, como si disfrutara de su confusión. «Eres solo un hombre roto, Javier. Nunca podrás escapar de esto». Con cada latido de su corazón, la voz de su hija resonaba más fuerte. «Papá, ayúdame». El tiempo corría en su contra, así que, en un destello de valentía, Javier reflexionó sobre lo que realmente significaba sacrificarse. No era entregarse a la oscuridad, sino renacer a través de ella. Se obligó a tomar una decisión clara. Si quería salvar a su hija, debía afrontar la verdad que había estado evadiendo. «Estás equivocado. El caos no es quien soy, es lo que he vivido, pero ya no más». El aire a su alrededor vibró, y cuando esas palabras salieron de su boca, sintió que el peso de sus errores comenzaba a desvanecerse. Era hora de enfrentar la ira y el dolor que había acumulado. La figura oscura se puso nerviosa. La risa burlona se congeló en su rostro. «¿Qué harás? ¿Sacrificarás tus propios recuerdos?» «Los recuerdos son mi pasado, pero el futuro de mi hija es mi prioridad», afirmó con convicción. Esa frase resonó en el aire, como un llamado a la lucha. El ecosistema del bosque comenzó a cambiar, como si las sombras respondieran a su valentía. La niebla se dispersó, abriendo un camino hacia la luz.
Sin dudarlo, Javier corrió hacia el sendero iluminado. Sintió cómo las cadenas que lo habían atado se rompían, las sombras chillaban a su alrededor mientras la luz lo envolvía con sus brazos cálidos. El caos que había sido su vida se desdibujaba, y mientras él avanzaba los ecos de dolor se desvanecían. La voz de su madre se alejaba, ahora en un susurro. «Te amamos, hijo. Encuentra la salida». De repente se sintió ligero, más libre que nunca. La imagen de su hija se hizo brillante, como si estuviera aguardando ese instante. «¡Papá!». El grito era un eco de amor y esperanza. Con determinación corrió hacia adelante, hacia el resplandor que prometía reunirlo con lo que realmente importaba. Cuando cruzó el umbral de luz, se encontró en un nuevo paisaje. Era un lugar donde los árboles se alzaban altos y fuertes. Las flores brillaban en colores vívidos y el aire estaba lleno de risas. Allí, entre los destellos de luz, vio a su hija, con su sonrisa radiante, jugando sin preocupación. Javier sintió como una oleada de amor intenso lo invadía. «¡Hija!». Ella se volvió y corrió hacia él, sus brazos abiertos en un abrazo que lo hizo sentir completo. «Te he extrañado, papá». En ese momento comprendió que había enfrentado sus sombras y las había dejado atrás. No se había sacrificado en el proceso. Había renacido. El pasado nunca desaparece del todo, pero Javier sabía que podía elegir cómo impactar su futuro. La sombra ya no tenía poder sobre él. Miró a su alrededor y vio las figuras familiares, ya no tristes, sino sonriendo, apoyando y animándolo a seguir adelante. La libertad estaba aquí y lo habían estado esperando. Con cada respiración llena de esa nueva esperanza, entendió que el camino hacia la redención era el amor. Había enfrentado sus miedos y había hecho las paces con su pasado. Había protegido a su hija y el sacrificio había valido la pena. «Ahora estoy contigo para siempre», dijo, lleno de emoción, mientras su hija sonreía, rodeada por su familia, luciendo en paz. La carretera maldita había sido solo un paso en su viaje. La vida aún tenía sorpresas, pero con cada día que pasaba, sabía que ya no caminaría solo. La luz brillaba más que nunca, y finalmente, el verdadero viaje comenzaba, lleno de amor, fe y esperanza renovada. Y así, Javier se despidió del pasado, abrazando el futuro con los brazos abiertos. Sabía que el amor siempre prevalecería sobre la oscuridad, por su hija y por sí mismo. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale al botón de like, ahora mismo, para alimentar el algoritmo y ayudar a nuestro contenido a llegar a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de estar aquí.